lugar en la capital del país para poder conocer e intentar entender el universo. Este es el planetario Luis Enrique Erro del Instituto Politécnico Nacional, que estrenó 2 proyecciones digitales a domo completo, las cuales fueron producidas por mexicanos, esto en su totalidad. Se trata de Arcoastronomía Maya y Observadores del Universo y los Mayas, Planeación Cósmica, donde se expone el legado de esta cultura. Esta proyección contiene imágenes que pretenden captar el interés de niños y de jóvenes al usar personajes animados y tienen un enfoque en las zonas de Chichén Itzá y también de Palenque. La luna. Y desde la tierra aparece al acecho Balaam. Y a todo esto, ¿sabía usted que el planetario Luis Enrique Erro es el más moderno de América Latina? Acompáñeme a conocerlo. Como parte del 50 aniversario del planetario Luis Enrique Erro, el Instituto Politécnico Nacional renovó su domo de inmersión digital. Cuando se construye y se genera el planetario Luis Enrique Erro, se genera con la tecnología de punta en ese momento. Tenemos un proyector que es el planetario, ese equipo era realmente el planetario, que se llama Mark IV, de Carl Zeiss. Este equipo es un equipo optomecánico, el cual tiene una serie de engranes, una serie de luces, donde se refleja exactamente en el domo las estrellas y los planetas. Tras el paso del tiempo y la evolución de la tecnología, el equipo comenzaba a ser obsoleto y costoso, por lo que se adquiere equipo para seguir siendo uno de los planetarios más importantes a nivel mundial. El sistema que estamos manejando, pasamos de un sistema Digistar 3 a un sistema Digistar 6. En este momento somos uno de los 7 planetarios a nivel mundial que lo tenemos, ¿sí?, instalado, y nos convertimos en el planetario más moderno de América Latina. Este sistema consta de proyectores de 4K de definición, que en conjunto proporcionan una definición de 8K en los 500 metros cuadrados del domo. Asimismo, se colocaron asientos reclinables para que las personas puedan disfrutar de las proyecciones. Dentro del edificio se exhibe el mural de Adolfo Delgado, el cual narra la evolución de la astronomía. De igual forma se presentan fotografías de la puesta en órbita de los satélites Morelos 3 y Bicentenario. Para conocer horarios y precios, consulte la página del planetario. Con imágenes de Manuel Hernández, Mariana Sánchez, 21 Noticias.